Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por Soy TV. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este espacio. Y hoy me encuentro con el economista Rodrigo Palma, con quien estaremos conversando sobre estas fiestas patrias desde el punto de vista económico, cómo el consumo y la actividad comercial durante estas celebraciones podría impactar en el crecimiento económico de nuestro país. Así que, Rodrigo, te quería agradecer el estar con nosotros en esta oportunidad en Soy TV. Bueno, Antonella, gracias por la invitación. Rodrigo, me gustaría iniciar esta entrevista, conversando un poco qué rol juegan las fiestas patrias dentro de lo que es el ciclo económico anual. ¿Pueden considerarse un factor relevante para lo que es el desempeño del PIB trimestral? Sí, bueno, se considera que normalmente un día feriado afecta entre el 0,3 y el 0,5% del Producto Interno Bruto mensual. Entonces, es un efecto importante. Ahora, cuando hablamos efectivamente del 18 de las fiestas patrias, esto es un poco relativo, ¿no? Porque efectivamente no son vacaciones, no es solamente un descanso, sino que hay mucha actividad económica, hay mucha actividad, la gente sale a las fondas, ¿verdad? Hay mucha compra, hay mucho consumo. Entonces, la verdad es que el efecto en términos productivos no es tan importante. Sí, en este año tenemos que considerar que son varios días, ¿no? Finalmente el día 17 poca gente trabaja o se trabaja a mediodía, entonces va a ser finalmente 17, 18 y 19, más el fin de semana, entonces van a ser varios días. Debe tener un efecto, pero un efecto acotado, porque recordemos además que el PIB va a ser en comparación a el año anterior, entonces estamos comparando con elementos similares. Y en este caso, ¿cómo suele capturar el sistema de cuentas nacionales el efecto de estos días de alta actividad que se produce en esta fiesta, Rodrigo? Lo captura fundamentalmente a través del consumo, ¿no? Del consumo de las personas, cómo las personas van aumentando las cantidades que consumen, es fundamentalmente a partir de eso. Las cuentas nacionales están distribuidas en diferentes cuentas, valga la redundancia, donde muchas de ellas están sujetas a diferentes sectores productivos. Entonces, de esa manera uno podría medir el impacto que se va a producir respecto de, por ejemplo, el mercado de las carnes. Claro. Donde viene con una cierta cantidad de consumo y en estos periodos aumenta sus niveles de consumo. Lo mismo pasa con la bebida alcohólica. Ahora, hay una forma más simple de verlo, porque esto además se demora, ¿no? Las cuentas nacionales demoran bastante tiempo en poder analizarse, pero un efecto que podemos analizar bastante simple tiene que ver con los efectos sobre los precios, ¿no? Los efectos que producen sobre los precios de cada uno de estos productos que son los que más se consumen. En este caso, los productos cárneos que ya están aumentando su precio, las bebidas alcohólicas que también están aumentando sus precios. Entonces ahí hay un efecto mucho más observable en el corto plazo. Y en este caso, Rodrigo, ¿qué consecuencias también, si es que hablamos de consecuencias, tiene que el impulso económico de esta fecha, por ejemplo, provenga mayoritariamente de sectores como el comercio, la gastronomía o incluso el turismo, que se sabe que tiene una menor ponderación estructural en cuanto al PIB? Lo que tiene como consecuencia fundamentalmente es que hay una disminución, o sea, si tuviésemos días productivos normales, voy a poner un ejemplo teórico, ¿no? Si tuviésemos días normales de producción, vamos a producir 100. Como tenemos días festivos, donde, tal como tú mencionas, sí se potencian algunos sectores, como el sector turístico, en este caso como el sector gastronómico, como algunas actividades muy específicas, en este caso de las fiestas patrias, en vez de producir 100, vamos a producir 90, que en un feriado normal seguramente produciríamos 75, ¿vale? Entonces, ese es el efecto fundamentalmente que se va a observar, en este caso en el Producto Interno Bruto. Y en este caso, Rodrigo, ¿es posible, por ejemplo, de hablar de un efecto, tengo entendido que se llama efecto composición en el PIB durante estas fiestas patrias? O sea, esta expansión que se produce de sectores que son quizás de baja productividad, que encubre al final de cuentas esta contracción de sectores que son clave, por lo menos durante estos días puntuales. Sí, claro, efectivamente. Eso, como te digo, tal como tú mencionas, tiene que ver con que en estas situaciones hay industrias productivas que recaen, o sea, que caen en su nivel de producción, no obstante hay otras que tienden a subir, como
tal como te mencionaba, el sector turístico, seguramente, especialmente si hubiese mejor tiempo, porque entiendo que las proyecciones meteorológicas no están muy pronosticando un muy buena. buen tiempo, pero si Sí. tuviésemos un buen tiempo, seguramente aumentaría mucho la producción, ¿verdad? Y las ventas del sector turístico. Pero el sector gastronómico o este sector de la fonda, fundamentalmente la compra de carne. Entonces, hay efectivamente, hay algunos sectores productivos que van a descender, pero hay otros sectores productivos que también van a aumentar, y ahí es donde se produce este equilibrio, insisto, que no va a ser exactamente igual, no vamos a producir como si fuese un día normal, vamos a producir menos, pero hay sectores que se ven beneficiados, evidentemente. Y hablando quizás desde una perspectiva de productividad agregada, estos días al final de cuentas representan más un uso eficiente de los recursos o se trataría de una reasignación ya temporal de estos con bajo impacto, considerando el tema de la productividad que diga? A ver, lo que pasa es que yo entiendo que el tema de la productividad es bastante más de largo plazo, ¿no? Yo creo que medir la productividad post-18, yo creo que no sería Lo eh, más óptimo. no sería productivo, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que en este caso lo más productivo es hacer mediciones de productividad mucho más de largo plazo. Y ahí donde hay una discusión que se ha ido desarrollando en los últimos años que tiene que ver con la cantidad de feriados que tenemos versus la cantidad de vacaciones, ¿no? Efectivamente hay un montón de estudios que dicen, mira, si nosotros juntamos los días que tenemos, las 3 semanas que tenemos de trabajo, y le agregamos a lo menos una más, entonces la gente va a tener 4 semanas. A lo mejor se dividirá 2 y 2, que lo que señalan los estudios fundamentalmente es que las personas logran mejorar su productividad fundamentalmente cuando logran desconectar durante 2 semanas, ¿no? Ahí sí que tenemos vamos a observar un efecto sobre la productividad importante y no necesariamente un efecto en la productividad hoy día, donde vamos a tener 2, 3 días que además son de mucha fiesta. Yo no sé si la productividad, de hecho, va a aumentar el día lunes o martes. Podría perfectamente tender a caer, insisto, por las consecuencias por fiestas patrias. Y en este caso, referente ya a lo que es quizá el consumo y otros efectos que se producen de estas fiestas, ¿será este consumo de fiestas patrias un fenómeno que redistribuye el gasto dentro del trimestre o solo genera una expansión real de la demanda que existe? Yo creo que efectivamente se redistribuye, porque todas las familias no tenemos el mismo nivel de gastos. De hecho, si basta con ir a ver el supermercado, como salen los carros, ¿no? Donde se va modificando. La estructura de estos días pasa fundamentalmente por mucha carne, mucha bebida alcohólica y no alcohólica, poca verdura, que la recomendación de los médicos, de los nutricionistas, ¿verdad?, es incorporar un poco de verdura a esta fiesta. Pero efectivamente yo creo que hay un cambio importante en la canasta de consumo de las personas. Pero es extremadamente temporal, insisto, son solo 3 o 4 días, entonces yo no lo veo como un factor relevante si tenemos que verlo en el mediano plazo. Es tanto así que el efecto de este aumento en la demanda tiene un efecto moderado sobre los precios, sobre el IPC finalmente, ¿no? Donde efectivamente observamos un incremento en el precio de las carnes rojas, las carnes de pollo, también observamos un efecto sobre las bebidas alcohólicas, por ejemplo, pero que son efectos que no son tan sustanciales, 10%, y después vuelven a bajar, ¿no? Entonces son efectos bastante temporales. ¿Qué pasa también dentro de esta época que también vemos harto trabajo informal, Rodrigo? En este caso, ¿qué grado de informalidad se estima que tiene, por ejemplo, la actividad económica durante estas fechas? Y también cómo esto afecta en la medición del PIB real. A ver, efectivamente la mayoría de los trabajos que se generan son trabajos informales, porque son personas, es un emprendedor y que contrata personas por 2, 3 días que trabajan en cierto horario, bueno, más que 2, 3 días, ¿no? Porque las personas de las fondas, por ejemplo, muchos ya están trabajando en la organización y después tienen una semana más, sería yo creo que debe ser cerca del mes que están incorporando a las personas, ¿no? Ahora, esto tiene un impacto, sí, evidentemente. Si nosotros a esas personas después las encuestamos para desarrollar la encuesta nacional de empleo, y pasarían a ser personas con trabajo y no desempleados.
donde ahí hay una discusión que se genera de hecho a nivel mundial respecto de cómo medimos a los desocupados, a aquellas personas que están ocupadas y que están desocupados, ¿no? Se mide si tú has tenido un ingreso durante las últimas 2 semanas, aunque no sea constante, la encuesta te va a tomar como si tú tuvieses un trabajo. Por tanto, estas personas hoy día, si efectivamente aparecerían como personas ocupadas, por tanto, nos afectaría evidentemente a la medición del desempleo, donde creo yo que ahí estamos mal estructurando las preguntas, pero no es un problema de Chile, es un problema internacional, ¿verdad? Donde aquellas personas que no tienen ingresos permanentes, a pesar de eso, también se les considera como personas asalariadas, como personas que tienen un empleo. Y ahí efectivamente eso les genera un problema de medición. Y bueno, me imagino que este mismo problema también quizás se da a finales de año, Rodrigo, podría ser con lo que pasa con la fecha de Navidad, que de repente salen muchos también el tema de empaquetadores, que te ayudan al tema de los regalos. También es un periodo en donde se produce, podríamos decirlo, una alta tasa de empleabilidad, pero dura solamente una fecha predeterminada. Sí, pero ahí la estacionalidad de final de año de las fiestas patrias después se nos enlaza con la estacionalidad que tenemos en la agricultura fundamentalmente. Entonces, partimos diciembre, enero y febrero, donde normalmente lo que vamos a observar, de hecho, la mayor tasa de desempleo que nosotros observamos es el periodo de junio, julio y agosto, en lo histórico, ¿no? Donde tenemos los mayores picos porque hay menor actividad económica. A partir de septiembre ya empieza a descender y donde tenemos los menores niveles, normalmente diciembre, enero y febrero, de cierta manera influenciados por las fiestas patrias y por la estacionalidad de la agricultura fundamentalmente. Y en este caso, Rodrigo, nuevamente volviendo al tema de las fiestas patrias, ¿qué tan representativo es el dinamismo que se crea en estos días en las zonas urbanas respecto al desempeño económico nacional? Yo creo que es muy bajo, como te digo, porque obedece a temas extremadamente puntuales. No es que uno ande por la vida durante 4 o 5 días de fiesta, no es que la gente se pase normalmente 3 o 4 días en asados comiendo empanadas, sino que obedece a un comportamiento puntual de estos 3 o 4 días que son de fiestas patrias, donde la actividad económica se centra en esos puntos específicos, en las fondas, la actividad social se centra en las fondas, por tanto la verdad es que considero que es muy poco representativo y que, insisto, representa solamente esos 3 o 4 días y nada más. Rodrigo, desde tu punto de vista técnico, ¿cómo debería evaluarse económicamente la decisión, por ejemplo, de declarar un feriado adicional como se propuso y bueno, se cayó la propuesta del fallido 17 de septiembre? Yo creo que es fundamental medir el impacto que generaría un día extra, porque fíjate que si se hubiese determinado que el día 17 de septiembre era festivo, en los trabajos igual seguramente el día 16 se hubiese trabajado mediodía, entonces estamos agregando un día extra. Claro. Y eso tiene varias implicaciones. También se había pensado en un sábado, claro. En el sábado también declararlo feriado, tampoco resultó. Claro, exactamente, pero eso tiene implicancia importante, una implicancia importante de la perspectiva económica del país. Si efectivamente el país, por ser 18, va a producir un poco más que si fuera un día feriado normal, pero no obstante estamos diciendo que producimos menos. Y esto es relevante, ¿por qué? Fundamentalmente, porque somos un país que está creciendo poco económicamente, somos un país que está con tasas de desempleo muy altas, 8,7%, si mal no recuerdo, entonces necesitamos generar una mayor capacidad productiva, necesitamos producir más, porque solo de esa manera va a haber mayor gente trabajando, van a mejorar los sueldos, se va a producir un efecto positivo sobre la economía. Entonces, hoy día, y ya eran varios días los que teníamos de feriado, agregar uno más, creo que eso es complejo. Además de eso, tenemos que considerar que hay familias que tienen un cierto nivel de ingreso para poder gastar estos días, indistintamente si sean 3, 4 o 5 días. Entonces, claro, si son 5 días, tendrá que estirar mucho más eso y muchas familias especialmente las familias de menores ingresos, un día extra no les va a aportar mucho porque no pueden hacer mucho más con el dinero que cuentan. Entonces, yo creo que la cantidad de días con los que cuenta estas fiestas patrias son bastantes, finalmente, insisto, casi miércoles o miércoles media jornada, viernes y sábado, jueves y viernes, y me parece que sábado y domingo va a tener un impacto importante en la economía, pero además la gente va a poder descansar, va a poder celebrar. Yo creo que un buen equilibrio entre ambas cosas.
Sí, claro. Y dentro de esta dinámica, Rodrigo, ¿consideras que hay alguna forma de mitigar también el posible impacto negativo que pueda tener un feriado largo en sectores productivos sin que esto afecte el dinamismo del comercio, del turismo, por ejemplo? No, no creo que haya muchas medidas en realidad que determinar. Yo creo que acá fundamentalmente si lo que queremos es mejorar o disminuir los impactos, yo creo que tenemos que tomar medidas más a largo plazo, que tienen que ver fundamentalmente con lo que mencionaba anteriormente, con la productividad. En la medida que nosotros seamos mucho más productivos, efectivamente, un día extra no nos va a afectar tanto, que salgamos más temprano tampoco nos va a afectar tanto. El problema está en que somos muy poco productivos en este país. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mejorar la productividad para no permanecer 8 o 9 horas en el trabajo, sino que la idea es que permanezcamos menos tiempo, pero ser capaces de producir mucho más. Y en eso, evidentemente, faltan políticas de Estado donde capaciten a los trabajadores, también políticas de Estado que incentiven a los empleadores a capacitar a los trabajadores y solo de esa manera vamos a poder ser más productivos, vamos a poder utilizar de mejor manera la inteligencia artificial y vamos a poder beneficiarnos de una serie de cosas. Y esto nos debiese llevar ¿a qué? Nos debiese llevar a tener un mayor crecimiento económico. Si tenemos un mayor crecimiento económico, debiese llevarnos a que las tasas de desempleo caigan y a que mejoren los salarios fundamentalmente. Justamente, Rodrigo, para ir cerrando, consultarte por el indicador, la verdad, económico que permite evaluar la precisión del impacto de fiestas patrias. ¿Existe uno que pueda hacerlo? ¿Qué indicadores podrían ayudarnos a mejorar? Quizá saber cuál es la actividad económica que se produce durante específicamente esta fiesta o incluso podríamos verlos con otras fiestas que también se producen a lo largo del año. El único indicador que nosotros tenemos hoy día es el PIB, ¿no? El PIB que nos informa el Banco Central, que nos va a informar, o hay una aproximación que el IMASEC que nos va entregando esta aproximación mensual, después tenemos los PIB trimestrales, ¿verdad? Pero la verdad es que como es trimestral, nos va a agregar los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, no podemos medirlo específicamente. Ahora hay una serie de investigaciones académicas fundamentalmente que han intentado determinar cuáles son los impactos de los días festivos. Pero insisto, se mide ex post porque es muy difícil poder proyectar, ¿verdad?, cuál va a ser el impacto real que va a tener, por ejemplo, un 18 de septiembre, insisto, porque no es lo mismo 18 de septiembre que fiestas patrias, no es lo mismo fiestas patrias que una fiesta intermedia o con un fin de semana largo, ¿verdad? Todas las fiestas van cambiando. Desde mi perspectiva, y creo que lo mencionaba anteriormente, el 18, las fiestas patrias tienen un menor impacto. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad productiva. La gente tiende a salir de sus casas, tiende a generar una mayor actividad social, va mucho más a las fondas, por tanto, efectivamente, hay una actividad económica importante. Pero hoy día, yo en lo personal no conozco un estudio que haya podido analizar específicamente el impacto, cuáles son las industrias, porque necesitamos datos muy, muy desagregados y esos datos yo al menos no conozco que estén a disposición del público, digamos. Bueno, dentro de todo, ¿y consideras que es fundamental quizá avanzar en ello ahora que tenemos también esta arma de tecnología, por así decirlo, que es la inteligencia artificial? ¿Crees que quizá es posible alcanzar un detalle así específico de indicador? Sería espectacular. Yo creo que hoy día hay un montón de herramientas, pero fíjate que nosotros desde la academia, cuando nosotros queremos hacer investigación en economía, que es la que yo hago fundamentalmente, una de las grandes problemáticas que tenemos precisamente que no contamos con tanta información, no contamos con tantos datos. ¿Sí? Muchos de los datos, efectivamente, el Estado hoy día, el Estado de Chile es mucho más abierto, ¿verdad? Y publica muchas encuestas y muchos datos. No obstante eso, hay una desagregación y hay muchos datos a los cuales no podemos nosotros como académicos acceder. Entonces, efectivamente, si esa cantidad de datos estuvieran disponibles, esa cantidad de datos se pudieran hacer públicos, desde la academia podríamos investigar mucho más y podríamos analizar mucho más cuáles son los impactos, tal como mencionabas tú, cuáles son los sectores que se ven más beneficiados, más perjudicados en este tipo de eventos. Justamente. Economista Rodrigo Palma, te quería agradecer el haber estado con nosotros en esta oportunidad en Soy TV. Vale, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias nuevamente y gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta instancia. Recuerden que nuestro contenido lo pueden visitar a través de www.soychile.cl. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.